Les damos la bienvenida una vez más a Tiempos Proféticos con el tema de el éxtasis de lo profético. En este tiempo Dios sabemos que nos va a seguir hablando a través de los pastores. Empezamos desde temprano escuchando la bendita palabra de Dios y sabemos que cada palabra ha sido de bendición para nuestras vidas y que cada palabra sea de edificación para aquellos que necesitan escuchar de su palabra y que sea de bendición para esas personas que a veces no conocen de Dios. Y pues ahora, ese tiempo le damos gracias a Dios por este gran privilegio que Dios permitió que el pastor Francisco Macías estuviera predicando aquí una vez más. Amén. Vamos a orar para que esta transmisión, esta enseñanza, esta predicación sea de bendición y que sea el Espíritu Santo a través de esta transmisión. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos permites estar una vez más aquí, Dios. Sabemos que tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo más profundo de nuestros pensamientos, Dios. Que este perfume, que esta enseñanza llegue como un perfume agradable delante de ti, Dios. Que esta adoración igual llegue delante de ti agradable, Dios. Porque sabemos que todo lo hacemos para ti y no lo hacemos por quedar bien con el hombre. Te damos gracias por este gran privilegio, Dios, que nos permites estar aquí una vez más, escuchando de tu palabra, adorando de tu nombre, Dios. Que uses de gran manera al pastor Francisco Macías, Dios. Que sea su espíritu y que no sea la carne. Por favor, Señor Jesús, toda acechanza del enemigo, todo aquello que quiera venir sobre esta transmisión, lo echamos fuera y lo cancelamos porque el enemigo no tiene poder. Solo tú tienes el poder para reinar en este hogar, para reinar en estas vidas, Dios. También te pedimos por todos los hermanos que están mirando esta transmisión, por el pastor Agustín, por la pastora Leti, Señor Jesús, que son nuestra cobertura, Padre Celestial. Te pedimos por aquellos pastores, Dios, que seguirán transmitiendo de tu palabra, que los sigas bendiciendo y que los sigas restaurando en sabiduría, en conocimiento, Dios. Pero todo que se haga conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Señor Jesús. Te damos gracias y queremos empezar adorando tu nombre con esta alabanza, con esta adoración, Señor. Hacer luz en esta tierra, Señor. Para eso fuimos llamados. Llevar esa luz donde hay tinieblas, Padre. Pero tú eres la mayor luz, Señor. Pero esa luz que has depositado en nosotros, Padre. Por eso te agradecemos, Señor, te damos gloria. Porque has sido bueno con nosotros. Y tu misericordia ha sido grande, Padre. Tú eres la luz. Y eso hemos venido hoy a adorarte. Vine a decir que
un estasis. Que hoy el Señor nos está revelando esa palabra por medio de nuestro pastor Agustín. Un estasis, un asombro, una visión, un sueño. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres Asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres Asombroso para mí. Asómbranos, Señor, con ese estasis, Señor. Que quedemos asombrados, que quedemos maravillados, Señor. Que quedemos así como que lo que dice, ¿verdad?, tu palabra, como algo que venga sobre nosotros, Señor. Ese sueño, esa visión, Padre, por medio del estasis profético, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias hoy en esta hermosa mañana, Señor. Que yo sea guiado primeramente por tu Santo Espíritu, Padre. Deposito, Señor, y quito, Señor, toda carnalidad que haya en mí, Padre. Todo pecado, toda inmundicia, toda ofensa, Padre. Que sea yo limpiado, Padre, en esta hermosa mañana, para que tú puedas descender sobre mi alma, sobre mi cuerpo y sobre mi espíritu, para que yo sea lleno y pueda trasladar esta palabra viva y eficaz a aquellos que nos van a escuchar, a aquellos que nos están viendo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues aquí estamos nuevamente. Gracias le doy a Dios por la vida de mis hijas, que me están apoyando de una manera u otra, pero bendito es Dios. Pues vamos así por el tiempo, ¿verdad? A veces, como decimos todos los pastores, por el tiempo. Sabemos que el tiempo es corto ya, ¿verdad? A causa de los escogidos. Dice la palabra que el tiempo ya es corto a causa de los escogidos, ¿verdad? Y entonces puedo ver yo aquí que entonces ahora el tema es el estasis de lo profético. Y veo yo aquí como subtema, le pongo arrebato de la mente, ¿verdad? Es un arrebato de la mente. Y ese momento es lo que queremos nosotros, que seamos arrebatados por medio del estasis profético, para que seamos arrebatados de la mente. Que tengas un discernimiento, un entendimiento de la mente. Amén. Entonces puedo ver yo aquí esta parte que en el estudio era lo que me llevaba como que a simplificar, ¿verdad?, el estasis profético. Algo que te va a despertar, algo que se va a limpiar, que te va a quitar de lo que no hemos podido trascender. Entonces veo aquí conceptos, hermano, yo estudiando también aquí, ¿verdad? Porque pues es como de estudio. Vemos la manera en que yo veo que de una situación, de una cuestión te lleva a otra, de una predicación te va llevando a otra, y puedo ver aquí los significados. Tengo varios significados de estasis. Me puedo enfocar primeramente qué es lo que significa, qué es lo que voy a hablar, qué es lo que no entiendo, qué es lo que yo quiero hablar. Entonces, si el tema es el estasis de lo profético, me baso al estasis. Y ya después Dios me va llevando a lo profético por medio de su palabra. Puedo ver entonces aquí que delirio significa desvarío, alucinación, entusiasmo. Y yo puedo ver esa parte que cuando yo dije estasis, como decía ahorita el pastor, ¿verdad? Me ganó la palabra en el momento que dice uno que me imaginaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando uno se metía a tantas cosas, que alucinabas, que desvariabas, ¿verdad? Te podías meter tantas cosas, droga, química, y yo decía, ¿a poco vamos a hablar de eso, no? Primeramente, ¿no? Pero puedo ver entonces que éxtasis es un delirio, es un desvarío, es una alucinación, y cuando me lleva a una alucinación es cuando se hace recordar, no sé, aquellos que pasamos por ese proceso tanto de la droga, ¿verdad? Que era una química, nos teníamos que tomar algo, ¿para qué? Era una pastilla, una cápsula, ahora ya hay heroína, cocaína, tantas cosas para que te lleve a un estasis.
Estamos hablando en el mundo natural, ¿verdad? En el mundo terrenal. Entonces podemos ver que antes yo necesitaba esa parte para mí, para salir de mi realidad, para salir de mis problemas, para salir de cuestiones que yo no quería aceptar una realidad. Entonces todo eso yo lo puedo ver así como estasis, ¿verdad? Pero algo que se alucina, ¿verdad? Que cuando decía uno, ahora ya veo, ¿verdad? Elefantes rosas y que no sé qué tanto, ¿verdad? Cuando ya está uno sobrepasado, los que pudimos entrar en ese ambiente en aquellos tiempos. Entonces puedo ver de esta manera lo que te estoy hablando, ¿verdad? Que yo pensaba de esa manera, pero sí me tenía que meter yo algo antes para poder, hasta la misma, yo creo el mismo alcohol, ¿verdad? Que llega el alcohol y veíamos ya cosas bien delirios de trauma, ¿verdad? Dicen ahí en el grupo de alcohólicos, delirios de trauma, y entonces vemos ahí que ya venía a nuestra mente y ya desvariábamos, ya veíamos alucinaciones, pero eran demoníacas en aquellos tiempos. Nuestras alucinaciones eran demoníacas, pero hoy por la gracia de Dios, ahora el Señor nos quiere llevar al éxtasis de lo profético. Entonces veo otro concepto que dice estado de plenitud máxima, que implica una desconexión con la realidad que se ve para enfocarse en el interior, ¿verdad? Es una plenitud máxima que implica una desconexión a tu realidad. Por eso a veces nos queremos, muchas de las veces, desconectar de nuestra realidad, pero Dios te quiere llevar a la realidad. Es un sueño, visión, espanto, entendimiento, todo eso abarca estasis. Es un tema muy profundo como todos, pero me voy a ir poco a poco. Y en el otro dice que es un traslado interior involuntario. Un traslado interior involuntario, a veces en contra de tu voluntad. ¿Por qué? Porque ya ahí se derrama la voluntad de Dios. Entonces, aquí me lleva la palabra en donde me dice que es un traslado interior involuntario, que a veces no lo piensas o no lo meditas, ¿verdad? Pero que te llega. Entonces puedo ver allí que ese es otro concepto, pero yo me quiero quedar con el concepto que dice, cuando el alma experimenta una unión mística con Dios. ¿Y qué es ser místico? Es el contacto del alma con la divinidad. ¿Por qué yo puedo ver que esta parte me intriga más? Bueno, otro concepto que te puedo dar es en el griego es éxtasis. Se escribe así con E-K-S-T-E-S-I-S. Y entonces ahí es cuando dice arrebato de la mente fuera de tu estado natural. Entonces por eso yo le puse como subtítulo arrebato de la mente. Y entonces puedo ver aquí entonces el concepto que yo me quiero ir un poquito más es que cuando el alma experimenta una unión mística con Dios, el contacto del alma con la divinidad, que a veces somos seres místicos. Y tenemos que ver y entender por qué muchas de las veces somos seres místicos, porque tenemos ese contacto, ¿verdad?, con la divinidad, con Dios. Y puedo ver entonces que ese contacto lo puedes hacer mediante el Espíritu. Y me lleva al pasaje de Job 38, donde algunos hemos leído Job 38, y donde dice allí el 1, ¿verdad? Dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas ya que sabes? ¿A quién extendió sobre ellas su cordel? Entonces yo puedo ver que la plenitud de Dios es tan grande, tan inmensa, que con lo que te hablaba el miércoles, que a veces hablamos sin entendimiento. Entonces como la plenitud de Dios es tan grande, a veces queremos, ¿verdad? Te decía, aprender más que Dios o saber más que Dios, pero nosotros llevamos a un nivel de estatura para llegar al varón perfecto. Y Dios te va llevando de gloria en gloria, ¿verdad? Y entonces aquí me lleva la palabra que Job habla, Dios le responde a Job desde el torbellino y le decía, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Y después dice, ¿quién medía con el cordel la extensión de la tierra? ¿Dónde estabas tú en ese tiempo? Entonces ya vimos que ahí que nosotros somos espíritus,
antes del principio, porque nos dice en el libro de Efesios, ¿verdad? Que antes de la fundación del mundo ya éramos espíritu, antes de llegar a ser carne. Entonces nosotros ya éramos desde antes espíritus, antes de ser hombre natural, ahorita, o carne como somos. Entonces somos, ¿verdad? Desde el principio seres espirituales, porque dice que antes de la fundación del mundo, tú y yo ya éramos espíritu. Entonces por eso aquí le preguntaba, ¿verdad?, de Job de esa manera, y decía, entonces ¿dónde estabas tú cuando yo ya echaba los cimientos de la tierra? Y cuando le decía, ¿y quién medía con el cordel la extensión de la tierra? Entonces puedo ver aquí que entonces, ¿verdad?, Job ya era espíritu también, al igual que tú y yo, porque éramos espíritus. Entonces somos unos seres místicos. Entonces esa conexión ya ahora va con el alma. Ahora aquí como hombres naturales o en carne, entonces ya vamos una conexión con el alma. ¿Para qué? Para poder llegar a un estasis. Y yo te voy a llevar al ejemplo de Hechos 10, 1-4, en donde dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Eso te lo voy a hablar del 1 al 4, ¿por qué? Porque quiero que veas quién era Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Cuando dice limosna estamos hablando de ofrendas, no vamos a decir que vamos a ir con la limonita como antes, no, estamos hablando de ofrendas. Y el 3 dice, como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Cornelio, sabemos que era un hombre, ¿verdad?, de Cesarea, que él habitaba ahí, pero que él ya tenía un llamado, y él era un centurión, o sea, es un centurión romano. O sea, nada que ver, ¿verdad?, con los judíos en momento dado. Pero a él ya se le había dado un momento dado, ahorita vamos más adelante, del llamado, ¿verdad? Y que el Señor se le presentó, ¿verdad?, por medio de un ángel. ¿Por qué? ¿Por qué se le presentó a él? Porque él era piadoso y temeroso de Dios, siendo un centurión romano. O sea, nosotros que fuimos antes que éramos de lo más vil, de lo más menospreciado. Aquí Cornelio tenía una autoridad. Nosotros venimos sin autoridad alguna en el momento dado, porque vivimos en un mundo que no entendíamos. Entonces puedo aquí entender sobre la palabra que me dice entonces que Cornelio, como dice muchos, podrían decir, ¿cómo Cornelio? Si es un centurión. ¿Y cómo se le va a mostrar, verdad, un ángel? Pero él dice que como a la hora 9 del día vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Por qué? Porque él también oraba, y mirándolo fijamente y atemorizado, él tenía el temor, ¿verdad? Y lo miró fijamente atemorizado, y Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él dijo, tus oraciones y limosna has encendido como memorial delante de Dios. Entonces cuando dices, ¿qué quieres, Señor? Pero ahora nosotros no le preguntamos ni al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y sin embargo estamos haciendo lo que queremos. Y puedo ver aquí que él tuvo una autoridad y sí dijo, ¿qué quieres, Señor? Ajá, ¿qué quieres? Como diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Y nomás le dijo el Señor que tus oraciones y tus ofrendas han ascendido hasta allá donde yo estoy. Por eso mandé a mi ángel porque te vi con temor, ¿verdad? Te vi que estabas orando. Yo sé que eres piadoso a pesar del título que tú tienes como centurión romano. Entonces por eso yo te quería introducir esta parte de que quién es Cornelio, ¿verdad? Y entonces dice que la hora 9 era la hora de la oración de los judíos. Lo podemos ver más atrás porque el Señor me está llevando al libro de Hechos. Y yo veo que en el libro de Hechos fue porque yo estudiando me llevó tanto al libro de Hechos. ¿Por qué? Porque puedo ver que en el libro de Hechos, recuerda cuando inició la iglesia, ¿verdad? Que descendió la presencia del Espíritu Santo y entonces muchos empezaban a hablar en lengua y empezaron a profetizar. Por eso el libro de Hechos me llevó más al estasis de lo que es el estasis profético. ¿Por qué? Porque veo que en el libro de los Hechos fue un inicio, ¿verdad? Y que aquí ya no eran tantas palabrerías, no era tanto decir conozco de la palabra, no era tanto decir me sé toda la palabra. Aquí ya por eso se llama el libro de los Hechos, porque ahora el Señor quiere que hagamos hechos.
con un éxtasis profético. Y por eso el Señor te ha llamado hoy, iglesia, para que seamos, no importa tu cualidad, no importa tu denominación, no importa en verdad quién eres. Si el Señor llamó a un centurión romano, y le agradó lo que él era de piadoso y temeroso de él, a él le agradó. Por eso es que él, aquí vemos que ahora vamos al 9:17. Y ahí vemos que al día siguiente dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajo la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Entonces yo puedo ver que aquí anteriormente lo que te hablaba, que a Cornelio, ¿verdad?, también le llegó esa visión del ángel, ¿verdad?, que pudo ver allí. Y es que cuando dice la palabra que en el 3 que te decía que tuvo la visión de un ángel, y entonces veo aquí que cuando dice que él estaba atemorizado y le preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ya le empezó a instruir el Señor qué era lo que quería que iba a hacer, ¿verdad? Y ya conocemos la historia, que Pedro tenía que ir a su casa, ¿verdad?, de él. Entonces ahí podemos ver que a Cornelio le llegó un éxtasis, ¿verdad?, una visión de parte del ángel del Señor. Y también a Pedro, aquí podemos hablar de dos visiones. A Pedro también le llegó la otra visión, era lo que estaba hablando ahorita, entonces repetimos, del 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Y la hora sexta, te digo que era la hora de que los judíos, ¿verdad?, oraban. Esa era la hora sexta. Y dice que tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, ¿verdad? Como que algo así que le vino fuera de sí en su momento dado, ¿verdad? Y algo que le vino y vio, ¿verdad? Dice que luego vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajo la tierra por las cuatro puntas. Y dice allí que había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Aquí yo puedo ver que aquí en el éxtasis, ¿verdad?, un éxtasis puede llegar a tu cuerpo físico, ausente de los sentidos para darte una visión. Éxtasis, a tu cuerpo físico, ausente de los sentidos para darte una visión, ¿verdad? Que a veces la mente tiene que estar como que ya se perdió, se arrebata la mente, ¿verdad? Ya se pierde la mente, se va por otro lado, ¿verdad? En momento dado, ¿para qué? Para que en momento yo creo que allí va a quedar como vacía, para que tú puedas recibir exactamente el éxtasis de Dios, cuando te pierdes en oración, cuando te pierdes en intercesión, que ya no hay ni quien te calle, a veces orando, intercediendo o predicando, ¿verdad? Llega hasta como un éxtasis en nuestro momento a nosotros, porque ya nos perdimos y ya es el Espíritu que se empieza a mover de parte de Dios. Ahí puedes recibir un éxtasis tú en tu momento dado, porque ya te pierdes y ves como ya el Espíritu Santo va fluyendo en todo momento, y cuando derrama del Espíritu Santo ya empiezan a profetizar, empiezan a hablar en lenguas, y hay una unción, un fuego allí en la iglesia, en la congregación, que es sorprendente, que ya nos perdimos en un éxtasis, que es lo que quiere Dios hoy en este tiempo, no una iglesia fría, no una iglesia desanimada, no una iglesia caída. Él quiere formar, ¿verdad?, que en nuestra mente caiga ese éxtasis, ¿verdad?, algo sobrenatural que venga en nuestra mente, ¿verdad?, para poder entender. Así como Cornelio, así como Pedro. Entonces yo puedo ver aquí que dice que vio el cielo abierto y un objeto semejante a gran lienzo que descendía. Entonces yo te decía que el éxtasis llega en tu cuerpo físico y es ausente de los sentidos para darte una visión. Te pierdes a una totalidad, porque entonces va a llegar allí el éxtasis de parte de Dios en lo profético. Y entonces puedo ver aquí que éxtasis empieza en el cuerpo, hermano, a veces, porque lo vas a sentir. Pero entonces ya va a venir una visión. Y esa visión va a ser en el espíritu, y entonces la vas a ver. Porque puedes sentir un éxtasis físicamente, pero también va por medio del espíritu, vas a ver la visión, porque ellos oraban y entonces manifestó el espíritu, y entonces pudieron ver ese éxtasis, esa visión. Ellos pudieron ver tanto Cornelio como Pedro. Y aquí lo que yo veo aquí en esta parte donde nos está hablando, puedo ver que aquí me está hablando de una cuadrimensión.
Porque aquí me está diciendo que un estasis dice, y que desciende abajo de la tierra en 4 puntas, me está hablando de una cuadrimensión. Imagínate cuando ya viene allí y dice aquí la parte donde dice, y oyó una voz, levántate Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro e inmundo. De nuevo por segunda vez llegó él a una voz, lo que Dios había limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces. Inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Entonces cuando dice que 3 veces, dice que el 3, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y para poder llegar, así Dios me lo está mostrando, a una cuadrimensión. Entonces puedo ver aquí que dice que aquí que medianamente el lienzo fue recogido al cielo, mientras Pedro estaba perplejo, ¿verdad? Como que salió fuera de sí, pensando en lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y entonces, allí donde me está mandando el Señor, que entonces, ahí puedo ver, porque imagínate cuando dice que en la parte donde dice que Pedro, ¿verdad?, vio en ese lienzo que puede ser una sábana, ¿verdad? Y que tú imagínate que decía que venían cuadrúpedos, ¿verdad? Y que venían animalitos. Imagínate allí como que el arca de Noé, allí sobre ese lienzo, sobre esa sábana, todos los animalitos. Imagínate el arca de Noé. Así yo creo que podemos ver una visión en todo momento. Y entonces aquí me está diciendo, ¿verdad?, que sucedió 3 veces, pero era de 4 puntas, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios me estaba mostrando ahorita que estamos introduciendo al tema, ¿verdad? Entonces ya nosotros hablamos de la cuadrimensión de Dios. Entonces esa es una parte bien importante que también tenemos que llegar, ¿verdad? Que vamos por estaturas, lo que te decía al principio, para llegar a la estatura del varón perfecto, para llegar, ¿verdad?, a esa cuadrimensión de Dios. Y puedo ver entonces aquí que muchas de las veces, entonces aquí yo te estaba hablando de lo que fue el estasis de Cornelio, pero también de Pedro. Entonces, por eso tengo que aquí en el libro de los Hechos puedo ver que cómo fue todo ese tipo de estasis. Y entonces ya mirando aquí puedo ver otro estasis. Y ahora vamos a ir con Pablo. Por el tiempo, hermano, si no, sí me puedo alargar un poquito, pero por el tiempo. Estamos viendo en Hechos 22, 17, ¿verdad? Donde dice aquí dice la palabra de Dios, dice, y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un estasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y con eso conocemos la conversión de Pablo, hermano. ¿Cómo fue su conversión de Pablo? Que su ministerio comenzó con un estasis. Si te das cuenta, comenzó con un estasis. Su ministerio de Pablo así comenzó. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando, ¿verdad?, que le decía al Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y entonces dice que Saulo fue derribado. Y en ese momento dice que entonces esa luz, ¿verdad?, que le llegó a su vida, esa luz brillante que venía del cielo, dice que lo cegó. Entonces, por medio de eso, él tuvo ese estasis, ¿verdad?, de parte del Señor, con esa luz brillante, y entonces dice que fue derribado, y en momento dado, entonces, dice que después ya no se podía levantar, le tuvieron que ayudar, ¿verdad?, para levantarlo, y llevarlo con este siervo, ¿verdad?, Ananías. Te digo para no leer todo el capítulo, léelo en casita, Hechos 22, y entonces veo entonces la parte donde dice que entonces Ananías, ¿verdad?, enviado del Señor, bueno, que el Señor lo usaba, y le dice, ve a la casa de Ananías y allí vas a recibir la vista. Y entonces podemos ver aquí nosotros que yo puedo ver que Ananías fue instrumento de parte de Dios para Pablo, para recobrar, ¿verdad?, esa parte del estasis que él había vivido. Entonces yo puedo ver que a veces nosotros estamos ciegos, hermano. A veces hemos caminado ciegos y a veces en esa ceguedad podemos recibir el estasis también, porque yo creo que espiritualmente Pablo, anteriormente sabemos su parte de su vida, y yo creo que allí él tenía su visión, ¿verdad?, no era buena, era oscura, era en tinieblas, mataba, ¿verdad?, y todo eso. Entonces puedo ver que ahí su visión no era buena.
y entonces él tuvo que por medio de Dios ser ciego para que pudiera ver esa luz brillante, ¿verdad? Y vivir ese estasis. Entonces nosotros, ¿qué es lo que nos falta, hermano? Yo creo que a veces que hoy nos quitemos de la venda, ¿verdad? Que quitemos esa ceguedad y llamar y decirle al Señor, manda a tu siervo Ananías para que me recobre la vista, porque he perdido la vista, estoy perdiendo la visión, estoy perdiendo los sueños, estoy perdiendo tantas cosas que eso me ha desanimado para seguir el camino, para seguir el propósito, y estoy perdiendo la visión. Entonces podemos llamar en parte, Señor, manda a tu siervo Ananías, ¿verdad? Como ángel, y que me quite esta venda para que yo pueda ver esa visión, así como tus grandes siervos que vivieron ese estasis, ¿verdad? Y entonces podemos ver que entonces la conversión de Pablo fue comenzando en un estasis. Y aquí me hablan de un segundo estasis que tuvo Pablo, donde te hablaba aquí. Pero no, anteriormente te quiero decir que por qué entonces dice, y ya cuando recobró la vista, ya cuando salió de ese estasis, cuando tú recibes un estasis profético de parte de Dios, ¿para qué es? Entonces yo puedo ver aquí unos puntos, puedo ver 4 puntos en donde por eso se le recobró la vista a Pablo. ¿Para qué? Porque ya Ananías, ¿verdad? Le dijo Ananías a Pablo, ¿para qué va a hacer esto? Pues tú, porque vas a aprender a conocer la voluntad de Dios. 1. ¿Para qué? Para ver al justo y lo oigas palabras de su boca del justo. Por eso él recobró la vista, porque era lo que Ananías le transmitía de parte de Dios, que era lo que tenía que hacer. Y luego dice, para que seas testigo, de que tú has oído y has visto. Y después el otro dice, y entonces, ¿verdad? También fue bautizado, se levantó, fueron lavados sus pecados e invocó el nombre del Señor. Para eso, muchas de las veces nosotros tenemos que, Pablo recobró la vista, Pablo salió del estasis en todo momento, en primer estasis que tuvo de su conversión, para poder llegar momento dado, pero cuando él le dices, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces puedo ver aquí la palabra, vas a conocer, vas a hacer y vas a aprender a conocer mi voluntad, vas a ver al justo, vas a oír palabra de su boca, vas a ser testigo de lo que has visto y lo que has oído, pero también vas a ser bautizado, vas a lavar tus pecados y vas a invocar mi nombre. Para eso es los 4 características, los 4 puntos que el Señor te quiere recobrar la vista, iglesia, ¿verdad? Para que usted pueda aprender y que es. No le esté preguntando al Señor qué quieres que haga como el apóstol Pablo, lo que Dios le envió a hacer. Entonces dice que después de allí fue donde yo te estaba leyendo aquí, y en el 17, y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando, o sea, ¿cómo puede venir un estasis orando? Vimos que Cornelio oró, vimos que Pedro oró, ¿verdad? En la hora novena, y vemos aquí que Pablo estaba orando. Entonces dice que me hallaba orando en el templo y caí, o sea, como cayó la primera vez para la conversión, ¿verdad? De su ministerio, o él vuelve a caer otra vez, pero no es caída, de pecado, no es caída del mundo, fue caída de un estasis, ¿verdad? Que Dios se mostró en él a través de la oración. Y entonces dice el 18, y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces por eso Pablo tuvo que recobrar la vista, pero mismo el Señor, ¿verdad? Cuando le dice, y yo dije en el 19 al Señor, sabes bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. ¿Cómo van a creer en mí todo lo que yo hice? Yo azoté, yo golpeaba, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, Señor, acuérdate, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. O sea, mira lo que fui, cómo ellos van a creer, cómo quieres que yo sea testigo de ti, lo que he visto, de dónde te sacó el Señor, varón, de dónde te ha rescatado el Señor. Mira, así como fue Pablo, pero le dijo el Señor, pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos, allá con los gentiles, te voy a mandar a otro lado, ¿verdad? Porque vas a ir allá con los gentiles y vas a ir a predicar, ¿verdad? De mi palabra, a través de mi voluntad.
Entonces nosotros, iglesia, necesitamos un estasis, porque a veces estamos ciegos. Y entonces para tomar allí cuando viene un estasis, ¿para qué es? Para que tomemos buenas decisiones de parte de Dios todos los días, hermano. Tenemos que tomar las decisiones de parte de Dios. Ya no te guíes por tu carne, guíate por el Espíritu. Allí como estos siervos de Dios que orando descendió, ¿verdad? Y vieron ese estasis, ¿verdad? Cada uno de estos siervos de Dios. Por eso te decía que en el libro de los Hechos es donde me mandaba el Señor. Entonces puedo ver aquí que allí la palabra de Dios nos está enviando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un martillo, hermano. Es un martillo que ablanda la piedra. Y por eso es que la palabra de Dios y la palabra profética que Dios ha puesto, y a cada uno que nos revela como predicación de diferente manera, a lo mejor con los mismos versículos, pero diferentes, ¿verdad? Como Dios te va mostrando. Por eso ahí vemos que Dios nos muestra diferente a cada uno de nosotros, porque te digo que la palabra es como un martillo que ablanda la piedra. Y si sientes que tu corazón, ¿verdad?, está como una piedra y endurecido, entonces dile al Señor: Señor, trae tu martillo y entonces ablanda la piedra que hay en mí, porque quiero vivir un estasis así como tus siervos, ¿verdad?, que fueron enviados, como tus siervos que te obedecieron, como tus siervos que quieren conocer tu voluntad, como tus siervos que oyen al justo, ¿verdad?, y ven al justo, como tus siervos que han oído y que han visto y que somos testigos de lo que Dios ha hecho. Por eso nosotros llevamos ese evangelio, ¿verdad? Pero que usted se limpie, que sea pues limpio con la sangre del Cordero, que sea bautizado, ¿verdad?, que sea lavado de su pecado y que usted invoque el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia, para hacer, ¿verdad?, para poder llegar a esa estasis que el Señor tanto, ¿verdad?, nos quiere que pasemos, ¿verdad? Y tú y todos hemos vivido estasis, hermano, o si no lo has vivido, provoca al Señor, provócalo, para que te pueda dar esa revelación, te pueda dar ese entendimiento, ¿verdad? Que tu mente ya sea de Cristo y no de tu carne, y entonces podemos ver allí para que tenga buenas decisiones de parte de Dios, hermano, porque nos hemos tomado nosotros las decisiones, nosotros hemos hecho lo que queremos y no nos ha salido del todo bien, y nos ha salido mal las cosas, y no crecemos el ministerio, no crecemos, ¿verdad? Al contrario, tantito que creces ya te quieres apartar, tantito que creces dices: ya lo puedo hacer yo solo. Ten cuidado si no es de parte de Dios, si no viene un estasis en tu vida para que Dios te lleve y seas guiado por el Espíritu. Por eso órale a Dios, órale a Dios, órale a Dios, así como Cornelio, como Pedro, como Pablo, ¿verdad?, que cayó en un estasis, ¿verdad?, se hallaba orando en el templo y entonces ya el Señor le dio las indicaciones. Así es como tenemos que ser procesados, hermano, para tener unas buenas decisiones en la obra de nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a ir a mismo Hechos 2, 17 al 21. Y entonces yo puedo ver aquí, y dice la palabra 2, 17: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en estos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces puedo ver aquí, hermanos, sobre las estasis de algunos siervos que te mencioné. Y puedo ver que Dios tiene para todos. Por eso nos llama, y el tema te decía, se llamaba estasis, ¿verdad?, profético. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una promesa muy grande para nosotros, en donde dice que en los últimos tiempos o en los últimos días, que yo creo que ya es el tiempo, ya no hay vuelta atrás, en donde dice que será derramado sobre toda carne su espíritu, sobre toda carne, porque también fue derramado en el momento dado en Cornelio, un centurión romano, y tú éramos de lo peor anteriormente, y también el Espíritu se ha derramado sobre nuestras vidas.
pero nosotros hemos apagado el fuego del Espíritu. Por eso a veces como profetas, ¿verdad?, profetizan a veces en la carne y no profetizan a través de Dios, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que tener esa revelación, ese entendimiento cuando es profecía, porque una cosa es palabra profética, otra es profecía, hermano, no hay que confundir. Entonces ya sería otro estudio, ¿verdad? Pero yo lo que veo aquí, que Dios tiene un propósito en nuestras vidas a cada uno de nosotros, y que así como tuvo, ¿verdad?, con cada uno de estos hombres que tuvieron estasis en el libro de los Hechos, puedo ver entonces aquí que en estos últimos tiempos que estamos viviendo hay promesa para cada uno de nosotros, ¿verdad? Por medio del profeta Joel, que fue profetizado que estos últimos tiempos, y que son tiempos que estamos viviendo de peligro, y que nosotros sabemos que para el mundo viene peligro, sabemos que para el mundo vienen cosas tremendas. Pero si usted ha creído en la esperanza, ¿verdad?, si usted ha creído en lo que Dios nos ha hablado, nos ha dicho, por medio de su palabra, ¿verdad?, como este martillo, entonces puedo ver y entender que el Espíritu se va a ser derramado sobre toda carne. Entonces dice que los hijos y las hijas van a profetizar. Si es promesa de Dios y palabra de Dios, recíbelo. Si crees que tus hijos están apartados, si crees que tus hijos se están yendo por otro camino, por otro caminar, entonces tú puedes entender que si Dios por medio del profeta Joel lo dijo, y que profetizara y que dijera que en estos últimos tiempos se va a derramar el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad?, declaramos con esta palabra profética, en donde dice que nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar en este tiempo. Pero van a profetizar palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces dice que también esos jóvenes que están perdidos, esos jóvenes que no han encontrado la salida, esos jóvenes que no han querido nada con Dios, entonces van a empezar a ver visiones. Usted declárelo con su boca y confiéselo con su boca y créalo con su corazón, que esta palabra profética que dejó el Señor, ¿verdad?, en donde te digo que dice que tu joven, dices que lo ves perdido, lo ves alejado a tus hijas, y todo joven que vemos nosotros alrededor que están perdidos, vamos a tomar esa palabra profética, que entonces tus hijos van a profetizar, y que los jóvenes van a empezar a ver visiones, y tú también, anciano, ¿verdad?, que dices que ya no puedes más, puede hablar anciano a un joven, pero anciano de la palabra de Dios, puede hablar de un anciano que dice también que ya no puede más, que ya no tiene fuerza, que ya hizo todo para el Señor. Vemos una muestra muy importante, un ejemplo muy grande para decir, no le estoy llamando anciano a nuestro apóstol, pero es de cierta edad, pero es un ejemplo a seguir que aún me sorprende, me quedo en un estasis, si quieres, yo verlo cómo predica cada momento, y de un lado a otro, y a la edad, ¿verdad?, que tiene, y yo creo que tenemos un ejemplo como con nuestro apóstol, ¿verdad?, de poder decir, wow, ¿verdad?, sorprendente. Entonces por eso dice que aún los ancianos soñarán sueños, ¿verdad?, y entonces van a ver, tú que dices, ¿verdad?, es que ya estoy viejito, ya estoy ancianito. No, dice el Señor que aún vas a soñar sueños de Dios, así como le mandé estos sueños a mi siervo José, el soñador. Por eso hoy se va a derramar en estos tiempos, anciano, a ti te está hablando el Señor, que va a haber sueños, y que vas a soñar sueños hermosos que te van a ir trasladando de gloria en gloria, de poder en poder, porque así dice la palabra de Dios proféticamente. Y también dice que tú siervo, tú que le sirves al Señor, tú sierva que le sirves al Señor, también dice que vas a empezar a profetizar en estos días. Está hablando en estos días. Yo sé que somos atribulados, yo sé que han tenido miedo, yo sé que estamos a veces en angustia o en depresión por lo que estamos viviendo, pero el Señor te está diciendo que en estos días, siervo y sierva, vas a empezar a profetizar, porque en cada uno de los hijos y de las hijas, y en cada uno de los jóvenes, y en cada uno de los ancianos, y en cada uno de los siervos y siervas, voy a derramar de mi espíritu, para que empiecen a profetizar y tengan ese estasis profético, porque hoy es el tiempo, hoy es el día de que te tienes que levantar
levantó como profeta, por favor, te lo ruego, te lo pido, que te levantes, que veas la visión, que veas lo que Dios puso en esa visión. Cuando tú tuviste ese estasis, cuando te llamó y te dijo, entonces tú vas, ¿verdad? Cuando estabas ciego, cuando estabas sordo, pero ahora como ya vistes, como ya oíste, entonces vas a ser testimonio para mí. Así te lo dijo en un tiempo a ti, profeta, el Señor, y te dijo, vas a llevar palabra y vas a profetizar. Y entonces usted no tiene por qué estar arrinconado, usted no tiene por qué sentirse menos. Es una palabra que te estoy dando para ti, profeta, que porque dice la palabra de Dios que vas a ser testigo. Y ese día cuando tú recibiste ese estasis de parte de Dios, para eso te llamó. Así como te decía, así como llamó a Pablo, igualmente te llamó a ti, profeta, ¿verdad? Y entonces usted tiene que recuperar, porque como decía el apóstol, un reinicio, un renuevo, todavía puede caer en nuestras vidas. Y ahora, ¿verdad? Tenemos que levantarnos, iglesia, que tú vas a empezar a ver sueños, que tú vas a empezar a profetizar, que tú vas a empezar a ver visiones. Eso es lo que hoy en estos días, por eso fue profetizado. Y hoy tomamos esa palabra en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Porque cuando seamos conectados del alma hacia el estasis, ¿verdad? Con la unidad mística, con la divinidad de Dios, entonces va a caer y se va a derramar el Espíritu. Podemos caer así como va a caer el Espíritu sobre tu vida, así podemos caer como Pablo, ¿verdad? En su momento dado que tuvo esas dos caídas, pero en el Espíritu de Dios. Y entonces es cuando Pablo, entonces ahí, ¿verdad? Fue indicado y el Señor lo llamó. Entonces ahí fue cuando empezó su conversión, ¿verdad? De su ministerio, Pablo. Entonces usted cuando comenzó ese ministerio, no esconda ese ministerio. Y si es profético, porque si fue un estasis profético, profético, entonces no lo escondas, profeta. Si Dios te ha dado esa palabra, ¿por qué has callado tu boca? Hay un reinicio para ti, para esa estasis profética. Y no mal estoy hablando al profeta, sino también a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, porque dijo Dios que sobre toda carne derramaré de mi espíritu. Y va a haber cosas que te van a sorprender en una visión, en un sueño, donde Dios te va a mostrar y te va a hablar palabra verdadera, y donde Dios en todo momento va a empezar a abrir tu mente, y va a haber un arrebatamiento de tu mente para que caiga esa estasis donde todos tus sentidos se van a perder, donde todos tus sentidos se van a perder, para que entre esa estasis profética, esa estasis de profecía, de lo profético en tu vida. Si Dios te trajo esta palabra profética, te dio ejemplos como Cornelio, ¿verdad? Siendo lo que era Cornelio, si te dio como siendo lo que era Pedro y siendo lo que era Pablo, si te dio ese ejemplo. Pero tiene una palabra mucho antes, desde la palabra de Joel, que profetizara. Entonces, eso es lo que te ha llamado el Señor, profeta. Tú que tienes un ministerio, tú que tienes un don, relaciónate con la divinidad de Dios. Relaciónate en esa unidad mística, porque desde antes éramos espíritu. Desde el principio ya eras espíritu. Entonces no preguntes a veces que dónde estaba yo cuando Dios empezó a formar la tierra, cuando Dios empezó a formar los mares, cuando le dio vida a los animales, cuando de las tinieblas dio la luz. ¿Dónde estabas tú? Así como decía a veces Job, ¿verdad? Que el Señor le respondía a Job. Entonces podemos ver ahí nosotros que si tú tienes a veces esa pregunta, pues ya eras espíritu antes de la fundación del mundo. Pero hoy quiere que se derrame el Espíritu sobre tu vida, que seas bautizado con el Espíritu Santo como el principio de la iglesia primitiva, como el principio de la iglesia de los hechos. Levántate, iglesia, profetiza, pero en un estasis, piérdete en los sentidos y empieza a hablar y dile, así dice el Señor. Piérdete en los sentidos.
para que entres en una cuadrimensión de Dios y venga ese estasis sobre tu vida y de palabra profética, des una palabra de parte de Dios, para que el pueblo, ¿verdad?, sea instruido, para que el pueblo sea levantado. Eso es lo que nos ha llamado el Señor. Suena la trompeta. Suena la trompeta, así te dice el Señor. Levántate, iglesia. Quita la venda de tus ojos. Quita los tampones de tus oídos. Quita esto que te tapa tu boca. Habla, profetiza. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Dile, tú me levantarás. No prediques por predicar. No profetices por profetizar. Pídele a Dios que seamos guiados por el Espíritu. Que tomemos decisiones firmes por medio del Espíritu. Y creyendo, ¿verdad? Como te decía el subtema, el arrebato de la mente. Toma esa experiencia, experimenta el alma con Dios. El contacto del alma con la divinidad que es Dios. Dile, yo creo, Señor, en tu palabra. Creo en esta palabra que me estás poniendo en mi corazón. Que se haga rema en mi vida, Señor, ante las circunstancias, a lo que estemos viviendo, Señor. Que se haga rema en mi vida. Señor, manda a Ananías, Padre, como ángel tuyo, para que yo pueda recobrar la vista, Señor. Pueda conocer tu voluntad. Y ya no mi voluntad. Sé testigo de lo que Dios ha hecho contigo. Sé testigo que no se apague el fuego. Dile, tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Pero recuerda, un estasis sin químicos, sin droga y nada de eso. Que sea un estasis en la cuadrimensión de Dios, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde se pierden tus sentidos, no en lo químico. Para que cuando Dios nos arrebate, va a ser como un tipo de estasis. Dice que ¿verdad? Va a ser un abrir y cerrar de ojos. A lo mejor vamos a perder nuestros sentidos. Y después vamos, cuando ya estemos allá arriba, vamos a decir, ¿qué pasó? Y vamos a salir de ese estasis cuando seamos arrebatados allá arriba. ¿Y qué pasó? ¿Qué me pasó?
Pues ¿qué te pasó? Que fuiste arrebatado. ¿Y qué pasó? Que ya estás en la presencia de nuestro Dios. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Pues exalta su santo nombre, ¿verdad? Porque a eso vamos a ir al cielo, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios que tu lloro y tus lágrimas se van a convertir en regocijo. Y allá en los cielos vamos a empezar a remolinear. Vamos a empezar a danzar. Por eso, el que no danza y el que no proyecta para Dios, tenga cuidado. Y usted tiene que danzar, tiene que alabar a nuestro Dios, porque eso es lo que vamos a hacer allá, con gozo y con alegría delante de nuestro Dios. Entonces así momento va a llegar el estacio y te digo, ¿qué pasó? Pues que ya estamos en la presencia de nuestro Señor. No temas, iglesia. Recuerda entonces que somos seres espirituales. Ahí, en un estaxis, también puedes encontrar tu verdadera identidad. ¿Quién eres? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Por qué te recobró la vista? ¿Por qué te mandó para aquellos que fueran salvos todo en su casa, así como Pedro con Cornelio? ¿Por qué le dio la visión a Cornelio que Pedro tenía que ir? Pero hay una parte aquí, por el tiempo, donde dice, en Hechos 11, se me estaba pasando, Hechos 11, 12. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Escucha esa palabra, sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto el ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro. Un ángel ahí en tu casa, pero un ángel demoníaco, un ángel de parte de Dios. Imagínate ver ese ángel y que te hable y que te diga, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿y quién te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa? Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre aquel del principio que te decía. Y entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hoy el Señor te bautiza con el fuego del Espíritu Santo para entrar a esa estaxis profética. Que Dios te bendiga, iglesia. Quedamos despedidos hoy en esta hermosa tarde, esperando que esta palabra haya caído en buena tierra, allí en tu corazón, y que la llevemos por obra. Que Dios te bendiga, iglesia. Y recuerda, levántate. Visión, ve sueños, profetiza. Porque el Señor está derramando sobre su espíritu, sobre tu vida. Joven, no estás perdido. Tus hijos no están perdidos. Padres, tus hijos no están perdidos. Los jóvenes no están perdidos. Los ancianos tampoco. Ni los siervos ni las siervas. Porque para cada uno el Señor derramó de su espíritu. Y cada uno va a hacer lo que la palabra fue dicha en ese tiempo y en este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Y quedamos despedidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gloria.